El sol despuntaba tras la derrota de Aura, bañando el campo en una luz que parecía más un adiós que un comienzo. Frieren caminaba entre los restos, las escalas de obediencia de Aura quebradas en el suelo como un juguete olvidado, y se detuvo a rezar por los soldados que, libres al fin, yacían en silencio. Fern y Stark llegaron en un carruaje, el traqueteo de las ruedas rompiendo la quietud, y se unieron a ella en un gesto callado de respeto. Graf Granat apareció, su rostro una mezcla de asombro y alivio al ver a Aura vencida por la elfa de mirada antigua. Frieren, temiendo aún el peso de una vieja sospecha, intentó huir con sus compañeros, pero el Graf los detuvo con una voz firme. Estaban perdonados, no perseguidos. Él señaló los cuerpos con gratitud, destacando cómo, pese a la furia de la batalla, el daño había sido leve, y agradeció a Frieren por honrar a los caídos de las tierras del norte. Graf, mientras tanto, encontró a su hijo entre los caídos, el escudo Granat en su cuello, y su gratitud hacia Frieren se hizo tangible. En la ciudad, le entregó un grimorio de flame, una falsificación, ella lo sabía, pero lo aceptó con una sonrisa, diciendo que coleccionar libros de magia era su pequeño vicio. Graf, relajado, le pidió que dejara las formalidades, y ella, riendo, recordó las locuras del grupo de héroes en la capital real, donde Himmel y Eisen casi pierden la cabeza por hablar sin protocolo. El trío se queda en la ciudad, envuelto en festejos. Fern cura heridas con su magia. Stark juega con los niños, mientras reciben regalos lujosos de Graf, incluyendo ropas de invierno para su viaje al norte. En un solemne funeral por los caídos, Frieren reflexiona sobre su próxima meta, Ende, el castillo del rey demonio. Graf les advierte sobre la meseta del norte, restringida por su clima hostil, y la necesidad de un mago de primera clase. Fern confía en Frieren, pero esta admite desconocer las clasificaciones modernas de magos. Entre risas, Fern sugiere que su maestra podría ser un mago sin licencia, y el grupo parte hacia Ozers, la ciudad mágica, enfrentando las montañas Schwer. El viaje los lleva más al norte, hacia la dureza del invierno. En medio de una tormenta, encuentran refugio en la cabaña de Kraft, un monje elfo que no ha visto a otro de su especie en siglos. Entre conversaciones y silencios compartidos, Kraft le habla a Frieren sobre la necesidad de ser recordado, de que alguien, aunque sea la diosa, reconozca que existió. Pero Frieren no busca ser honrada. Para ella, el recuerdo de quienes partieron es suficiente, porque en el mundo de los mortales, la memoria es lo único que la une a aquellos que amó. Cuando el invierno cede, Frieren y su grupo continúan su camino, dejando atrás a Kraft con la promesa de volver a encontrarse, aunque sea dentro de siglos. En su andar sin final, en cada despedida y cada nuevo destino, Frieren no solo busca un propósito, sino también la respuesta a una pregunta que la ha seguido toda su vida. ¿Qué significa realmente vivir cuando el tiempo no tiene fin? 19 años después de la muerte de Himmel el héroe, el grupo de Frieren se encuentra en las montañas Schwer, en las tierras del norte. Mientras Stark y Fern avanzan, Frieren sufre con el frío y se queda dormida con la nariz en la nieve, lo que lleva a Fern a regresar por ella. Durante el trayecto, Frieren recuerda un flashback de la fiesta de héroes, donde el grupo recibió del rey solo 10 monedas de cobre para derrotar al rey demonio. Himmel, optimista, vio esto como una oportunidad para una verdadera aventura, y reveló que su espada del héroe era una réplica regalada por un comerciante agradecido. Explicó que su motivación no era solo convertirse en héroe, sino probarle a Hyter, quien lo llamó héroe falso en su juventud, que podía ser un héroe verdadero y derrotar al rey demonio. En el presente, Frieren despierta y guía al grupo hacia un pueblo cercano, la aldea de la espada, donde son recibidos por su joven jefa. En la aldea, el grupo descubre que un edificio destruido era una antigua cabaña de cazador, arrasada por el Señor de las Montañas. Stark reconoce la aldea de la espada como el lugar que protege la verdadera espada del héroe, supuestamente extraída por Himmel hace 80 años. La jefa recita la leyenda de la espada, vinculada al héroe que vencería una gran calamidad, y Frieren enfrenta el reproche de la jefa por no haber regresado antes para proteger la aldea, como prometió hace medio siglo.
El grupo decide ayudar con el gobernante de las montañas, un monstruo que ha causado problemas. Al día siguiente, combaten bestias y se enfrentan al señor de las montañas en una cueva, donde Frieren revela que la espada aún está incrustada en una roca, protegida por una barrera. Explica que Himmel nunca pudo sacarla, pero aún así derrotó al rey demonio, demostrando ser un héroe verdadero sin necesidad de la espada. Fern y Stark reflexionan sobre cómo la historia de Himmel fue idealizada con el tiempo. Más tarde, en la región de Appetit, el grupo se instala en una posada. Frieren recuerda que es el cumpleaños de Stark y Fern, desprevenida, busca un regalo mientras Frieren planea obsequiarle una poción que disuelve ropa, idea que Fern rechaza tajantemente. Fern descubre a Stark ayudando a los aldeanos y tras una conversación sobre su pasado, donde él confiesa haber huido de un ataque demoníaco que mató a su hermano Stoltz, lo convence de elegir un brazalete como regalo. De vuelta en las posada, Frieren sirve filetes de hamburguesa, una tradición que Aizen, maestro de Stark, usaba para honrar a los guerreros. Frieren explica que Himmel y Aizen valoraban el esfuerzo por encima de los títulos, y Stark reflexiona sobre cómo Stoltz también lo apoyó en su infancia. El día termina con risas y un leve roce por la poción, mientras el grupo fortalece su vínculo. El grupo de Frieren llega al bosque Alt en las tierras del norte, donde Frieren, al recoger hierba sola, se encuentra con un hombre atrapado en un pantano sin fondo. Él comparte su historia. Soñó con ser aventurero en su infancia junto a Tino Saint, un amigo enérgico, pero al crecer rechazó esa vida y ahora, una década después, se ahoga en arrepentimientos mientras se hunde literalmente. Su relato destila la futilidad de los sueños postergados, un eco existencial de caminos no tomados que resuena en Frieren, cuya eternidad le hace ver cada arrepentimiento humano como un instante que se disuelve en el vacío. Ella duda en ayudarlos por la suciedad de su mano, pero tras recordar un hechizo y con la llegada de Fern, lo libera, y el grupo lo escolta a su aldea, aunque pronto enfrentan un nuevo dilema cuando Stark es mordido por una serpiente venenosa, forzándolos a regresar por ayuda. En la iglesia del pueblo, el hermano mayor del hombre, un sacerdote, revela que Zane, es un prodigio en magia curativa al sanar a Stark sin esfuerzo, y pide a Frieren que lo saque de la aldea para reavivar su sueño de aventurero. La propuesta despierta en Frieren un eco de su propia reticencia pasada, recordando cómo Himmel la convenció de unirse a su grupo hace siglos, mientras Zane se resiste, atrapado entre el arrepentimiento y el deber hacia su hermano. Tras días de intentos fallidos, un juego de cartas perdido y una confrontación con su hermano, Zane acepta unirse al grupo, buscando a su amigo perdido, como si quisiera atrapar un fragmento de sentido en el absurdo de su existencia estancada. Frieren, testigo de estas luchas humanas, ve en cada decisión un recordatorio de que incluso su eternidad no escapa al peso efímero de las elecciones y las despedidas. 29 años después de la muerte de Himmel, el grupo de Frieren llega a la región de Rad en las tierras del norte, visitando una animada ciudad que Frieren reconoce de un viaje anterior con el séquito de héroes. En sus recuerdos, revive momentos como el entusiasmo de Hayter por los bares y la invitación de Himmel a ir de compras, mientras en el presente observa una torre de reloj y se reúne con su grupo. Sin embargo, la dinámica entre sus compañeros se tensa. En una posada, Stark, frustrado por las críticas de Fern, anuncia entre lágrimas que regresa con su maestro y sale dando un portazo, dejando tras de sí un malentendido que Zane interpreta como una pelea de amantes. La situación se complica cuando Frieren revela que es el cumpleaños de Fern y que Stark no le preparó un regalo, lo que desató su enfado. Zane, al intentar mediar, admite que los hombres suelen restarle importancia a los cumpleaños, lo que provoca la ira de Fern, quien lo patea en las espinillas. Esto lleva a Zane a salir a buscarle un regalo, eligiendo una bolsa con diseño de mariposa que Fern critica sarcásticamente. Mientras tanto, Fern encuentra a Stark en la plaza, cerca de una estatua de Himmel, pero no se atreve a hablarle. Fern finalmente se reconcilia con Stark tras una conversación sincera donde ambos se disculpan y deciden explorar la ciudad juntos.
Desde una azotea, Frieren y Zane observan la reconciliación de los jóvenes, reflexionando sobre sus conflictos como un privilegio de la juventud. Zane señala que lidiar con Fern y Stark es un desafío para Frieren, quien no comprende del todo las relaciones humanas, lo que lleva a una discusión sobre la madurez y los roles adultos, evocando recuerdos de Hayter, el sacerdote que crió a Fern. En un gesto de apoyo, Frieren acaricia la cabeza de Zane, alabándolo como adulto, mientras Stark y Fern recorren la ciudad, consolidando su vínculo tras las tensiones, lo que refleja el contraste entre la inexperiencia juvenil y la perspectiva de Frieren, marcada por siglos de vida y pérdidas. Frieren, Fern, Stark y Zane llegan a una aldea donde todos los habitantes están inexplicablemente dormidos, y pronto descubren que un monstruo, una flor del caos, está lanzando una maldición somnífera. Uno por uno, el grupo cae dormido, dejando a Zane, el sacerdote, como el único despierto gracias a su resistencia a las maldiciones. Recordando las palabras de Hayter sobre la confiabilidad de Frieren, Zane usa un hechizo para despertarla por 5 segundos, tiempo suficiente para que ella destruya a la flor con un ataque mágico instantáneo. Mientras descansan en la aldea tras la victoria, Frieren reflexiona sobre la rapidez con que los humanos actúan ante el peligro, contrastando con su propia percepción del tiempo. Frieren y su grupo llegan a una aldea donde se reencuentra con Vol, un enano que ha protegido el lugar durante casi 400 años. A pesar de la diferencia en sus longevidades, Frieren se sorprende al ver que Vol sigue vivo, pues su raza no alcanza normalmente tal edad. Mientras conversan, Vol reflexiona sobre su vida y su propósito, destacando cómo el paso del tiempo cambia la perspectiva de cada ser vivo. Por otro lado, Zane recuerda su infancia y la amistad que compartió con un chico llamado Gorilla. En su juventud, ambos obtuvieron una foto mágica de un hechicero ambulante, un recuerdo que simboliza el valor de los momentos compartidos. A lo largo del episodio, se explora la fugacidad de la vida humana y la importancia de valorar las relaciones a pesar del tiempo. Frieren, con su visión distante de la mortalidad, comienza a comprender mejor la conexión que las personas crean entre sí, incluso cuando sus vidas son efímeras. Después de que Zane descubre que su amigo de la infancia, Gorilla Guerrero, se dirigió a la ciudad comercial de Tur, se reúne con Frieren, Fern y Stark, quienes están en camino a Eusserst, aunque su objetivo inicial era acompañar a Frieren para encontrar a Gorilla. Una ventisca los obliga a quedarse un mes en un pueblo, donde enfrentan el crudo invierno de las tierras del norte. Durante este tiempo, Frieren explora una tienda de magia local en busca de hechizos prácticos, como eliminar moho o manchas, mientras Fern y Stark tienen un desacuerdo que Zane, como sacerdote, media con éxito. Reflexionando sobre su viaje y su conexión con el grupo, Zane decide quedarse con ellos un poco más, aunque su deseo de perseguir a Gorilla sigue presente. Tras la tormenta, el grupo se despide del pueblo, y al llegar a un cruce, Zane opta por seguir su propio camino hacia Tur, separándose de Frieren y los demás. 29 años después de la muerte de Himmel, Frieren, Fern y Stark continúan su viaje y llegan a la cordillera de Ofen, donde Fern cae enferma con un resfriado. Usando notas de hierbas medicinales dejadas por Zane y su propia magia, Frieren cura a Fern recolectando ingredientes, incluido un hongo de un árbol de cerezo en flor de carámbano, mientras reflexiona sobre el crecimiento de Fern y el apoyo emocional que aprendió de Himmel. Una vez recuperada, el trío sigue adelante hacia Eusserst, agradeciendo a Zane por su ayuda indirecta. El grupo de Frieren llega a la región de Kuhl en las tierras del norte, avistando Eusserst, la mayor ciudad mágica de la zona, mientras planean su viaje hacia la meseta del norte, accesible solo con un mago de primera clase. Fern considera tomar el examen de mago de primera clase, aunque duda de sus habilidades, mientras Frieren, desinteresada en el título, explica que la meseta está infestada de monstruos mágicos como el Ainsam, requiriendo un mago experto y un sacerdote para cruzarla. En el camino a Eusserst en un vagón, discuten estrategias para el examen, que incluye combate, aunque Fern confía en la fuerza de Frieren, quien advierte que el maná no lo es todo, y revela haber perdido batallas contra magos menos poderosos pero talentosos. Al mismo tiempo, en la frontera del dominio de Graf Granat, la maga Ubel es atacada por bandidos, pero el elfo Kraft la salva, aunque él deduce que ella ya había matado a otros en defensa propia. Ambos se dirigen a
Bowsers para el examen. En la ciudad, Frieren y Fern se registran en la Asociación de Magia Continental, donde el examen, que ocurre cada 3 años, exige ser mago de 5ª clase o superior. Frieren, no certificada, cede la responsabilidad a Fern, pero un anciano reconoce su emblema sagrado, permitiéndole participar. Reflexionando sobre su pasado con el grupo de héroes, Frieren recuerda cómo Himmel la valoró como maga sin importar certificaciones. Tras 2 meses de preparación, llegan al examen supervisado por Genau, quien advierte de su peligrosidad, mientras magos notables como Wirbel, Denken y Ubel también participan, y Frieren y Fern son asignadas a grupos para la primera prueba, capturar un Stile en la cuenca Grove. Tras regresar al campamento, Frieren reflexiona sobre la dinámica entre Kane y Lewine, evocando recuerdos del grupo de héroes y cómo Himmel, pese a sus temores, inspiraba al grupo siendo auténtico, una lección que resuena en ella. Mientras tanto, el grupo de Fern captura un Stile, aunque Ubel anticipa enfrentamientos con otros magos. A la mañana siguiente, Frieren, Kane y Lewine analizan las fortalezas del Stile, su velocidad supersónica, resistencia y sensibilidad al maná, concluyendo que detectarlo y atraparlo es casi imposible sin un plan. Frieren revela un hechizo popular de captura de aves, efectivo a corta distancia, que usó para salvar a Kane de un monstruo, pero requiere acercarse a menos de 50 centímetros del Stile, un desafío dado su alerta. Kane sugiere manipular agua con maná para inmovilizarlo, pero reconoce limitaciones, inspirando a Frieren a idear un arriesgado plan que implica congelar el lago central con la magia de Lewine para concentrar a los Stile en un abrevadero sin maná. Aunque Lewine duda por el riesgo de enemistarse con otros grupos, acepta tras un enfrentamiento con Kane, mientras el grupo de Fern enfrenta una emboscada del 8º grupo, pero la acción de Lewine interrumpe el combate al congelar el lago, alertando a todos. Denken del 13º grupo deduce el plan de Frieren y busca robarles el Stile, rastreando su maná. Frieren espera en un abrevadero, logra capturar un Stile con su hechizo, mientras el enfrentamiento entre Fern y el 8º grupo se intensifica, mostrando la destreza mágica de ambos lados. En la cuenca de Grove, Ubel enfrenta a Wirbel, cortando árboles con su magia de unión mientras él bloquea con defensas, notando cortes en su piel que revelan el límite de 5 metros de su hechizo. Wirbel usa Sorga Nail, pero ella lo distrae lanzando la jaula de Stile, cortándole la nariz antes de ser atrapada nuevamente, deduciendo que su magia requiere ver todo el cuerpo. Wirbel, un veterano del cuerpo mágico del norte, duda en matarla pese a su historial, y Ubel interpreta su magia restrictiva como un reflejo de su deseo de evitar muertes, hasta que Fern interviene, derrotando a Ere con un bombardeo de Soltrak y forzando la retirada del 8º grupo, mientras Land vence a Sharf con magia de clones, y Wirbel, cargando a sus compañeros heridos, captura un Stile por suerte, lamentando el esfuerzo. En paralelo, Laufen roba el Stile de Frieren con Titus Intoins, un hechizo de velocidad, pero Denken, reconociendo a Frieren como leyenda del Hero Party, la confronta junto a Richter, planeando retenerla mientras eliminan a Kane o Lewine Frieren. Sorprendida de que Denken la identifique, enfrenta su estrategia. Richter usará magia terrestre para separarlas, mientras Denken la reta directamente. Richter revela que el examen ofrece un privilegio de serie, una elfa que concede cualquier hechizo, motivando a los magos, aunque Denken lo desdeña, valorando la vida sobre títulos. En el campamento de Genau, Sense critica la crueldad del examen basado en suerte, pero Genau defiende que la habilidad prevalece, prediciendo que 1/3 pasará, incluyendo a Denken, mientras Richter aísla a Kane y Lewine con Bargland, elevando el terreno. Denken y Frieren se preparan para un duelo, él confiado en aplastarla, ella lista para responder. Fern, tras vencer a Ere, asegura el Stile del 4º grupo, mientras Ubel reflexiona sobre la humanidad de Wirbel. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides comentar la palabra efímero, dale like y suscríbete si te ha gustado.